Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio Charlas con Actualices. El día de hoy nos estará acompañando el doctor Gabriel Botero Vázquez, que nos expondrá el tema insolvencia de personas naturales no comerciantes. El doctor Botero Vázquez es administrador de empresas, especialista en finanzas, con maestría en innovación de negocios, investigador en finanzas personales y facilitador en las organizaciones en temas de finanzas personales y empresariales. Director de Accendo Laboratorio de Educación Financiera y socio de planeación de misfinanzaspersonales.com. Un cordial saludo al doctor Botero, muchas gracias por estar con nosotros y también le damos la bienvenida y un cordial saludo al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualices. Adelante, doctor Zuluaga. Bueno, buenos días, doctor Botero y Carlos. Tenemos hoy las últimas sesiones que estamos haciendo de cuarentenas, que hemos hecho desde el 25 de marzo, completando 80 temas tratados, todos muy diferentes, combinados para todos los profesionales. Nosotros, nuestro foco son los contadores públicos, pero resulta que con los contadores públicos se pegan los economistas, los administradores, los emprendedores, los empresarios, los técnicos, los tecnólogos, los estudiantes, de manera que nuestro mundo es muy amplio. Y precisamente por esto invitamos a personas reconocidas como el doctor Gabriel Botero y nos va a tocar un tema de mucho interés. Gracias, doctor Botero. Tiene usted la palabra. Bueno, doctor Zuluaga, pues muy buenos días. Carlos, muy buenos días y un gusto estar compartiendo hoy con las personas y todas las personas de Actualícese. Voy a compartir en este momento la pantalla para empezar a hacer la presentación. Bien. Carlos, ¿ya estás viendo bien la pantalla, por favor? Sí, listo. Sí, sí, correcto. Entonces, hemos determinado nuestra conversación de hoy como le llegó el agua al cuello desde la holgura, es decir, desde la holgura de su flujo de caja hasta la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Ojo, ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Esto es importante tenerlo en cuenta por cuanto existe una diferenciación importante entre los no comerciantes y los comerciantes. Entonces me voy a referir básicamente a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Ley 1564 del 12 de julio del 2012. Un poco de la presentación que hizo Carlos Cervera, pero dentro de mi experiencia profesional me he desempeñado como gerente general de dos empresas, Vicen Consulting Group y Widu Logistics, y he sido gerente financiero de Cementos Tequendama y constructora Némesis, y el grupo Autonisa y otras empresas en las que he tratado. Para comenzar, en este instante vamos a ver los temas de hoy. ¿En qué momento estamos en nuestras obligaciones? ¿Qué obligaciones financieras tenemos y cuáles herramientas existen para el pago de las mismas o para el mejoramiento del flujo de caja de cada uno de nosotros? Y ahí nos meteremos de manera clara en la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, con su definición, las condiciones que deben cumplir aquellas personas que no son comerciantes para hacer parte de la ley, quiénes son y quiénes no son comerciantes y cómo se desarrolla el proceso al interior de los diferentes centros de conciliación o las notarías. Así las cosas. Es importante y en estos momentos de COVID y de pandemia ver en qué momento están nuestros ingresos, cómo están nuestras obligaciones financieras. Si existe algún tipo de holgura financiera en este momento para aquellas personas que no han visto que hay un detrimento en sus ingresos o un detrimento en los ingresos de la familia o del hogar, existe la posibilidad de a través de una avalancha hacer y empezar a cancelar sus obligaciones financieras de una manera mucho más sencilla. Con esto me refiero a que se puede tomar de la obligación financiera cuya cuota sea la más barata,
hasta la obligación financiera cuya cuota sea la más alta. Y en ese mismo sentido, ir abonando de la más económica en flujo de caja hacia la más alta. Esto lo que ha generado con la experiencia que hemos manejado nosotros al interior de la compañía es que las personas disminuyan el plazo total de su pago alrededor de 12 meses. Es decir, si su plazo de obligaciones financieras estaba estructurado alrededor de 60 meses, hemos logrado que los usuarios y las personas que trabajan con nosotros disminuyan alrededor de hasta 48 meses para pagar el total de su deuda. Como ven ustedes, la línea de tiempo está del verde alegría al rojo candente. Y después hay otro momento en el que usted puede, cuando sienta que su flujo de caja está muy apretado, puede llamar a su mismo banco y advertirle al banco que necesita que le redifiera sus obligaciones. El rediferir sus obligaciones básicamente es volverlas a llevar a un largo plazo y con esto estructurar un flujo de caja más beneficioso para usted y para el pago de sus obligaciones. Ahora, si la tasa de interés que le ofrece su banco en el proceso del rediferido, ojo a la palabra, rediferido, y ya les voy a explicar más adelante por qué, y la tasa de interés es más alta o no es tan conveniente para usted, acceda a la compra de cartera. Las instituciones financieras están haciendo consolidación de obligaciones o compras de cartera a tasas un poco más bajas y más atractivas para los clientes. Entonces ahí tendría usted una oportunidad de consolidar sus obligaciones en una sola, disminuir su flujo de caja. Pero ojo, generalmente lo que hacen las personas es la consolidación de obligaciones de tarjeta de crédito. Si usted tiene todas sus obligaciones en 2 bancos y se va a un banco nuevo, quiere decir que las obligaciones del banco inmediatamente anterior le quedan en 0, razón por la cual usted podría volver a utilizar sus tarjetas de crédito. Esto es un peligro. Aquí tendría usted que llegar nuevamente a hacer algún tipo de proceso, porque lo que ha generado en aliviar su flujo de caja, se lo va a llevar utilizando de nuevo su tarjeta de crédito. Entonces, esto es con mucho cuidado. Ahora, si la consolidación de las obligaciones no fue, y ya vamos llegando al amarillo del semáforo, usted tiene la opción de llamar a los call centers de cada una de sus obligaciones y de cada uno de sus bancos y hablar de la palabra renegociación. Ojo, ¿por qué renegociación? La renegociación hace parte de la circular que sacó el 27 de octubre del 2017 la Superintendencia Financiera, donde usted puede hablar de renegociación con cada una de sus entidades. Algunos de los contact centers de los bancos no están muy enterados, pero si alguna cosa usted puede decir que acorde con la circular 026 del 31 de octubre de 2017, usted agradece que le hagan un proceso de renegociación. ¿Qué pasa con ese proceso de renegociación? Quizá las tasas no sean las más bajas, pero este proceso de renegociación le lleva, y he visto casos en algunas de las entidades financieras, donde créditos de consumo o de libre inversión los han llevado inclusive hasta 10 años. Y eso es lo que evidentemente alivia de manera importante el flujo de caja de las personas. Si el contact center o el oficial de su banco no tiene ni idea de esto, diríjase al defensor del cliente financiero que tiene estructurado su banco. Si no sabe cuál es, está generalmente en cada uno de los extractos bancarios que le llega. Pero en la página de misfinanzaspersonales.co tenemos el listado de todos los defensores del cliente financiero de cada una de las instituciones financieras vigiladas por la superintendencia. Ahora, si la renegociación no sirvió, viene el proceso de reestructuración. El proceso de reestructuración, diferente del rediferido, si se da cuenta, está en 2 momentos de tiempo totalmente diferentes. Uno está ya llegando al rojo y el otro aún está en verdecito. La reestructuración sí genera una calificación diferente en centrales de información financiera como TransUnión, antes Cifin y Data Crédito. Esa reestructuración le va a generar un castigo a sus obligaciones, va a quedar en un reporte negativo al interior de las centrales de información financiera, pero le van a dar el plazo de pago a un largo plazo. Las personas generalmente me dicen, pero Gabriel, yo no necesito que tener un mal reporte en las centrales. Y le digo, mire, lo mejor que le puede pasar en este momento es que usted tenga un mal reporte en las centrales, porque así nos aseguramos de que usted haga un alto en el camino, vuelva a planear sus obligaciones y vuelva a comenzar. Y así los bancos no le van a volver a generar
dinero. De la reestructuración se sale, claro que se sale, usted paga en un tiempo juicioso. De hecho, vi en las noticias que el senador David Barguil está pasando un nuevo proyecto de ley que ya pasó, está en proceso de consolidación entre Senado y Cámara, y lo que van a hacer para poder pasar a la sanción presidencial, y lo que van a hacer es cambiar los plazos para aquellas personas que se pongan al día al interior de sus créditos, y va a hacer el borrón y cuenta nueva en un tiempo infinitamente menor. Entonces, así las cosas, estar en un proceso de reestructuración de obligaciones no es malo, es simplemente que sus finanzas le están diciendo, ya es el momento de detenerse, es un momento interesante para parar. Ahora, ya después de la reestructuración, como dice nuestra charla, si ya le llegó el agua al cuello y está en un proceso muchísimo más apretado, donde tiene su flujo de caja comprometido a más del 100% del dinero que le ingresa, si realmente no puede pagar y está en cesación de pagos, bueno, la ley de insolvencia de persona natural no comerciante es una nueva oportunidad para usted. Bueno, entonces, así las cosas, después de ver cómo podemos tratar cada uno de nosotros, persona natural, nuestras obligaciones financieras, nos vamos a meter de lleno en nuestra ley de insolvencia, que es lo que hoy nos trae y nos tiene aquí a todos reunidos. Ley 1564 del 12 de julio del 2012. Vamos a ver su definición, sus condiciones para el proceso, quiénes son y quiénes no son comerciantes, y aquí me voy a detener, lo hablábamos con el doctor Zuluaga antes de salir en vivo, y es súper importante quiénes son comerciantes, quiénes no son comerciantes y en qué momento podemos tratar uno u otro y de qué manera se pueden tratar. Y ahora, pues evidentemente, el desarrollo del proceso al interior de cómo va a pasar, cuántos tiempos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿ok? Definición, es la ley desarrollada por el doctor Simón Gaviria Muñoz en su momento cuando era representante, cuando estaba en el Congreso, y lo hizo para ayudar a las personas naturales a realizar un proceso de negociación con todos sus acreedores en la misma mesa. La gente ha empezado a pensar que sus acreedores son única y exclusivamente el sistema financiero. Esto no es cierto. He llevado y he asesorado y he colaborado con personas que están colgadas en los colegios de sus hijos, por ejemplo, personas que están colgados en servicios de televisión, en servicios de telefonía, en servicios públicos inclusive, ¿sí? Y en arriendos. Entonces, aquí es importante que todo aquello que usted reconozca como una obligación y como que lo debe y debe cancelarle a un tercero, hace parte de su ley de insolvencia, incluidas las deudas que usted tenga con personas naturales. Y si quieren, en algún momento al finalizar, les explico qué puede pasar con las deudas de persona natural cuando le debe usted a prestamista o los llamados gota a gota o los llamados pagadiario. Condiciones para el proceso. Fíjese por favor la tabla que está al lado izquierdo. No puse nombres de bancos, simplemente obligación 1, 2, 3 y 4 y 5 para un total de 42 millones de pesos. Días en mora. Revise por favor lo que está subrayado o lo que está redondeado en el cuadrito, en la elipse roja, y mire el valor que tiene cada una o el peso de las obligaciones dentro del total de su deuda. Sobre eso vamos a hablar en este preciso instante. ¿Cuáles son las condiciones del proceso? Tener 2 o más obligaciones en mora, en cesación de pagos, por más de 90 días. Ojo, más de 90 días. Aquí, como podemos ver para el ejemplo, esta persona ya tiene 3 obligaciones en más de 90 días. Y esas 2 obligaciones tienen que ser con 2 o más entidades o con 2 o más acreedores. ¿Por qué? Porque hay personas que en el mismo banco tienen el crédito rotativo, la tarjeta de crédito de una de las franquicias, la de otra de las franquicias y otra. Y me dice, tengo 4 obligaciones. Correcto, tiene 4 obligaciones, pero con un mismo acreedor financiero, y así no sería válido, ¿ok? Tiene que tener mínimo 2 obligaciones y mínimo 2 acreedores. Las obligaciones en mora tienen que ser superiores al 50% del valor total de sus obligaciones. Como podemos ver en la cuarta columna del porcentaje sobre el total, la obligación 5 tiene un peso del 20%, la obligación 4 tiene un peso del 28% y la obligación 2 tiene un peso del 12%. Y así las cosas, está el 60% de sus obligaciones
están en mora por más de 60 días. Luego, esta persona de la que estamos hablando, o este caso particular, ya es candidato para poder ir a insolvencia de persona natural no comerciante. Como pueden ver, esto es un ejemplo netamente didáctico y lo estoy haciendo demostrando que la persona evidentemente tiene absolutamente todas sus obligaciones en mora y que no tiene la opción para cumplir con el pago de las mismas. Y tener la condición de no comerciante. Como les decía, lo hablamos con el doctor Zuluaga, el que sea catalogado comerciante por tener establecimiento de comercio o por dedicarse a alguna de las profesiones o de alguno de los oficios que es comerciante, léase la persona que compra y vende carros, léase la persona que compra y vende cualquier mercancía. Ellos son comerciantes y tienen establecimientos de comercio y seguramente están inscritos en Cámara de Comercio como tal. Estas personas deben ir a la superintendencia a acogerse a otro tipo de proceso que no es nuestra conversación de hoy, que es la ley 1116, para reorganización empresarial o para liquidación de su patrimonio y liquidación de sus obligaciones. Pero esto lo debe hacer en la superintendencia. Y lo propio pasa con los que no son comerciantes. Si usted es no comerciante, ¿qué debe ser para no ser comerciante? Ok, lo dice el Código de Comercio que las personas comerciantes, valga la redundancia, son aquellas que ejercen una profesión liberal. Léase médicos, contadores públicos, administradores de empresas, consultores empresariales, que tienen una profesión de asesoría o tienen alguna de estas condiciones que los hacen no comerciante. Y esto sí, si estas personas no comerciantes llegaran a ir en algún momento a la superintendencia les devuelve un oficio donde les indica que no son competentes para tramitar temas de insolvencia de persona natural no comerciante. Y ahí lo que pasa es que usted ha perdido el tiempo. Y si usted ha perdido el tiempo en estos momentos, cuando se viene un proceso de insolvencia, pues es un tiempo que se vuelve oro. Los no comerciantes, lo determina la ley, son personas que primero ejercen profesiones liberales o aquellas personas que de manera ocasional hayan ejercido la labor de comerciante, pero que no sea habitual. Y si no es habitual, tiene que demostrar que en algún momento ejerció una labor como comerciante, pero que no es su actividad económica principal, o como dice el estatuto tributario, su actividad principal productora de renta. ¿Ok? Procedimiento. Una vez esto sucede, usted debe presentar por escrito donde explique las circunstancias por las cuales está en cesación de pagos. Varios lugares donde puede hacer estos procedimientos. Centros de conciliación y notarías. Centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. ¿Ok? Es importante. Estos centros de conciliación y arbitraje, hay un listado a nivel nacional donde usted puede ir a estos centros de conciliación. Los centros de conciliación están ubicados al interior de las universidades, los centros de conciliación privados y los centros de conciliación de las cámaras de comercio. En estos tres lugares puede ir usted a pedir asesoría y hacer su proceso de insolvencia. La ley está hecha para todos los colombianos. Y en ese mismo sentido, usted no necesita tener un abogado que lo represente. Usted puede ir y hacer todo el procedimiento solo. Es importante que lo lea muy bien, que tenga muy bien claro y que se asesore y busque a alguien que le dé una mano y le enseñe a llevar el proceso. Porque cuando uno no es abogado o cuando uno no tiene la claridad sobre el proceso, puede cometer errores. ¿Ok? Una vez aceptado el proceso, y esto es súper importante, se suspenden los procesos civiles que estén en su contra, pero no prescriben. La prescripción del proceso es que se acabe, que se extinga el proceso jurídico en su contra por la restitución de un bien, por ejemplo. O cesan también las medidas cautelares, es decir, los embargos. A usted no le pueden quitar una casa o un vehículo, sino cesan los procesos. ¿Por qué? Porque se supone,
y que usted está en un proceso de negociación de todas sus deudas para llegar a un común acuerdo con sus acreedores. Y esto es bien importante. Se suspenden, pero si usted va a proceso de insolvencia y le ha determinado a alguien que sea su codeudor o su deudor solidario o alguien afirmado apoyándolo a usted, la ley es clarísima en que el acreedor puede repercutir contra esa persona que es su codeudor o su deudor solidario y aún estando usted en ley de insolvencia. Entonces le deja la libertad al acreedor a que vaya y persiga a la otra persona. ¿Ok? Una vez es aceptado el proceso, esto se demora 5 días hábiles desde que usted lo presenta hasta que es aceptado y ahí todo frena. Importante, una vez a usted le aceptan el proceso, por favor, es probable que lo empiecen a llamar a decirle, venga, usted me debe 10 millones de pesos, me paga 2 millones de pesos ya y se acaba la deuda. Usted no le puede dar prioridad de pago a absolutamente nadie. Esto haría que su proceso se declare nulo. Una vez usted esté en proceso de insolvencia, tiene que seguir el curso que le da la ley de insolvencia y los tiempos que tiene la ley de insolvencia, porque de otro modo usted no le puede dar prioridad de pago a nadie. A nadie es a nadie. A todos los va a sentar en la misma mesa, todos tienen una proporción al interior de las obligaciones y el conciliador va a empezar a decir qué tiene usted y cómo lo tiene que hacer. Cuando usted presenta el escrito donde explica las circunstancias, también debe dar una opción o una oportunidad de pago. ¿Ok? Si en este momento, como le ha pasado desafortunadamente a muchos de los colombianos, usted está sin trabajo o no tiene ingresos, debe manifestarlo en el documento de presentación para que el conciliador tenga claro que usted no tiene ingresos o que por un revés económico que le han bajado sus ingresos, no tiene la forma de hacerlo. Los plazos tienen 60 días hábiles, importantísimo, hábiles, para hacer el proceso de negociación, sentar a sus acreedores. Vuelvo y repito, si alguno de los bancos ha entregado las deudas a la casa de cobranza, se supone que usted le debe al banco, entonces se dirigirá al oficio citando al banco y el banco le dará curso a una de las casas de cobranza para que esa casa de cobranza vaya a la reunión y hable con usted y con el conciliador. Entonces, en eso tendrá los 60 días para hacerlo. Si por alguna razón no se ha llegado a ningún acuerdo, pero estamos muy cerca, usted está y tienen la opción de prorrogarlo por 30 días más mientras se busca algún tipo de opción y de oportunidad. Y la ley dice que tiene 5 años para realizar los pagos. No es que los vaya a pagar dentro de 5 años, sino que tiene 5 años para pagarlos de manera mensual. ¿Y que esos 5 años pueden ser prorrogables? Sí. Es decir, usted se podría ir a más tiempo. Pero el 60% de los acreedores tiene que estar de acuerdo en que usted se vaya a un plazo superior a 5 años. De otro modo, no va a haber prórroga en ese tiempo y tendrá que irse a 5 años, lo que es lo mismo, 60 meses para el pago de sus obligaciones. Cuando se llega a un acuerdo, en los 60 días o en los 90 días o antes de estos vencimientos. No quiere decir con esto que usted tenga que llegar al día 60 para hacer el acuerdo, lo puede hacer al día 50, ni tenga que llegar al día 90, lo puede hacer al día 70, no tiene misterio, no tiene problema. Cuando se llega, se califican las obligaciones. Se califican las obligaciones de varias maneras. La primera es, obviamente, por el porcentaje dentro del total. Si usted debe 100 millones de pesos y hay un acreedor que tiene 50, pues él tiene el 50% del voto para el acuerdo que se hace. 1. 2. ¿Quiénes son los deudores? Evidentemente, se prioriza los deudores del Estado. Es decir, si usted le debe a la Secretaría de Hacienda de su municipio o si usted le debe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ellos van primero y después a cada uno de los acreedores, determinando si los acreedores son hipotecarios o quirografarios. Quirografarios es decir, que solo tiene un pagaré firmado y no tiene garantía real. ¿Ok?
Esto es importante para temas de tarjeta de crédito, es importante para temas de créditos de libre inversión y es importante para créditos hipotecarios. Más adelante, cuando lleguemos a la liquidación patrimonial, vamos a ver qué pasa con los inmuebles que tienen afectación de patrimonio de familia inembargable o con los leasing habitacional. En caso de no llegar a un acuerdo, como vimos en el slide inmediatamente anterior, es cuando hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo que usted dice cómo va a pagar y qué va a hacer. Un tema súper importante que no lo iba a pasar por alto, pero lo tengo para dárselo a todos de manera más clara. En el momento en que usted es aceptado, usted va a negociar única y exclusivamente sobre los capitales de su obligación. Esto es bien importante. Capitales de su obligación. Entonces, se dejan por fuera del proceso de negociación intereses corrientes, intereses de mora, gastos de abogado, gastos de cobranza, costas del proceso si ya hay un proceso jurídico en su contra. Y usted va a negociar única y exclusivamente sobre los capitales, que es uno de los grandes alivios de la norma, porque acuérdese y revise hoy cómo está la tasa máxima de la mora, que está por encima del 28 o del 29%, y cómo están los intereses corrientes, por ejemplo, para efectos de tarjeta de crédito, sobre los consumos que usted tenga, que también están bastante altos. Entonces, inclusive, si tiene un crédito de compra de cartera y después de esa compra de cartera y lo adquirió al 0.9 y está incluido en el proceso de insolvencia, pues esos intereses, por más de que la tasa sea baja, dejan de estar ahí. ¿Ok? Es importante tenerlos claro. Muchas personas dicen, oiga, yo llego al proceso de insolvencia, pero yo no tengo claro cuánto debo. Yo sé que le debo como 20 millones y es lo que me dicen siempre. No se preocupe, lleve el proceso por lo que usted cree que debe. El conciliador, el centro de conciliación, presume la buena fe del deudor. Usted se está acercando y dice, yo debo 20 millones. Y los bancos se van a acercar y dicen, no hombre, usted no debe 20, debe 19 o debe 21. Y en ese momento, ahí, en esa reunión con el centro de conciliación, usted acepta o no el valor que le están dando los bancos. Se presume la buena fe del deudor cuando usted se acerca a un proceso de negociación. Y por ende, la buena fe del banco que está llevando el valor contable y el valor conciliado que tiene en temas de capital. Ahora, en caso de no llegar a un acuerdo, el conciliador da por fracasada la negociación. Al darla por fracasada, viene el segunda instancia o el segundo momento, y es que el centro de conciliación da curso a los juzgados civiles, bien sean municipales o del circuito, para proceder a la liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial se puede dar en estos momentos. El fracaso de la negociación, como lo dije de la manera anterior, o la nulidad del acuerdo, y esta nulidad es lo que me refería cuando usted le da prioridad de pago a alguien o cuando usted omite una de sus obligaciones. Cuando usted dice que no le debe a alguien y realmente sí le debe. Y esto es súper importante porque pues evidentemente usted no puede ir con mentiras. A no ser que se le haya olvidado por alguna cosa, pero hay que demostrar que realmente fue un olvido y que había buena fe en el proceso y no que usted escondió una deuda como una persona a quien acompañamos en algún proceso y se le había olvidado que le debía realmente a una tía un dinero y la persona de la DIAN se dio cuenta en la declaración de renta que en sus obligaciones por cruces de información había una obligación con una tía y la señora dijo, sí, realmente existe, se me había olvidado y todo, y bueno, todos estuvieron de acuerdo en incluir a esa tía dentro del proceso de insolvencia. Generalmente cuando hay deudas con familia, con persona natural, a la gente le da mucho miedo y por el otro lado le da mucho pena incluir a la familia. Tiene que incluirla porque eso puede declarar la nulidad del proceso. Lo que yo le aconsejo es llame a las personas y dígale, oiga, voy a ser parte del proceso de insolvencia y lo van a llamar del centro de conciliación para que por favor comparezca y haga parte de la negociación. Y la otra manera es por el incumplimiento del acuerdo. Si usted incumple el acuerdo, tiene derecho a llamar para volverlo a renegociar y volverlo a hacer, porque pues en 5 años muchas cosas pueden pasar. Pero si usted lo incumple y además de todo nada pasa,
se va derechito al proceso de liquidación patrimonial. ¿Qué es la liquidación patrimonial? Es tomar todos los bienes que usted haya dicho en su proceso que tiene, allegando certificados de libertad y tradición, copia de tarjetas de propiedad de vehículos, escrituras, todo lo que usted tenga en estos bienes, bien sean muebles o inmuebles, y van a darle curso para que un perito o un auxiliar de la justicia haga el proceso de liquidación de su patrimonio. ¿Qué pasa con, o también, usted puede tener patrimonio cero? No tengo ni carro, ni casa, ni moto, ni bicicleta, ni nada que haga parte de un bien mueble o un buen inmueble que yo pueda vender o que el liquidador en su momento, el auxiliar de la justicia, diga que va a vender o que va a tomar. Y usted no tiene nada. Entonces, pues eso también va a un proceso de liquidación patrimonial para que le digan al sistema financiero que usted no tiene nada. Aquí hay varias cosas. En el momento en que usted se va a liquidación patrimonial, el centro de conciliación o la notaría tiene que enviar el mismo proceso a las centrales de información financiera diciendo que usted se ha ido a liquidación patrimonial, que le han dado curso a un juzgado civil y que a partir de ese momento todas sus obligaciones quedarán única y exclusivamente por un año más y desaparecerán de las centrales de información financiera. Esto es bien importante. Y aquí, a pesar de que no soy abogado, como vieron en la presentación, pero esto está inscrito en el artículo 573 del Código General del Proceso. Es importante tener esto claro porque a veces se omite el envío del proceso de liquidación patrimonial a las centrales de información financiera. Entonces usted sigue en su proceso patrimonial ahí con documentos en las centrales de información financiera que no tiene mayor sentido porque pues, en un momento de liquidación patrimonial lo que van a hacer es que con sus bienes le van a pagar a los bancos en cada una de las proporciones o a las deudas o a los prestamistas o a los gota a gota o a la DIAN o a las secretarías de Hacienda o a lo que usted le deba impuestos, bien sean distritales o nacionales. Les decía al principio de la charla que me recordaran qué pasa cuando las deudas usted le debe a los gota a gota o a los prestamistas o a los pagadiarios. Si usted se da cuenta, estas personas prestan a tasas muy altas, ¿sí? Entonces, cuando llegan a un centro de conciliación y llegan con una letra o con un pagaré o con alguna circunstancia de este estilo, donde dice que le están cobrando al 4, al 5, al 6 o al 10, como he visto, el conciliador y el centro de conciliación le va a decir que está por encima de las tasas de usura y que dentro de lo que van a negociar única y exclusivamente se puede hacer a capitales. Entonces, esto es importante tenerlo claro para el momento en que vaya a ingresar una persona al proceso de insolvencia y tenga endeudamientos con gota a gota o con créditos informales. Esto es bien importante porque las personas pues, tenían pactado unos intereses del 10% y muchas veces estas personas no entienden de legislación, entonces es importante que ellos sepan cómo están y que el conciliador le explique muy bien el por qué no le van a pagar al 10% ni nada que se le parezca. Las deudas hipotecarias, como les hablaba ahorita, las deudas hipotecarias cuando tienen afectación de patrimonio de familia inembargable, se asume, ojo, que hay menores y los bienes del menor prevalecen sobre absolutamente todo. Cuando esto tiene el bien inmueble, no hace parte de su proceso de liquidación. No le van a poder quitar la vivienda para venderla y con eso pagarse los bancos. Este es uno de los grandes sustos que le dan a las personas cuando entran a procesos de insolvencia. Dicen, pero es que es la casa de mis hijos y no es que, mire, cuando tiene afectación de patrimonio de familia inembargable y es única vivienda del hogar, no le pueden tocar su bien. Lo propio pasa
cuando usted tiene su vivienda por leasing habitacional. Cuando usted tiene su vivienda por leasing habitacional, no se la pueden tocar siempre y cuando esté al día en esa cuota o en esa obligación. Para usted, un leasing hace parte de un gasto administrativo de su mínimo vital. Entonces, cuando usted tiene un leasing, no le pueden tocar esa obligación. Es importante que los tenga claro en estos dos momentos. Muchas personas no llegan a los procesos de liquidación patrimonial, no llegan a la insolvencia por el susto de la casa y de la hipoteca. Y resulta que aún teniendo afectación de patrimonio de familia inembargable, el único acreedor que lo puede embargar y que puede perseguir ese bien es aquel que le ha prestado para la hipoteca. Es decir, si usted tiene la casa con hipoteca al banco A y además tiene patrimonio de familia inembargable, el banco A, al quedarse usted cesante y en mora en sus pagos, puede hacer procesos civiles de restitución de ese bien. Es muy importante que lo tenga claro. La ley de insolvencia protege el patrimonio, quizá no el suyo, pero sí el de sus hijos. Y vamos entonces a algunas recomendaciones finales, pues para darle paso a las preguntas que tenga el auditorio, y es: mantenga un endeudamiento adecuado. No se permita llegar a este punto. Mantenga un endeudamiento adecuado. Mantenga un fondo de emergencia. En momentos de pandemia y en momentos de coronavirus, un fondo de emergencia es importante. Y ese fondo de emergencia, si no lo tiene, pero si tiene un salario por debajo del salario integral que está determinado, por favor trate de no tocar sus cesantías. Sus cesantías, como su nombre lo indica, son cesantes. Pero en mi experiencia he visto que la gente siempre busca la manera de sacarlas para remodelaciones que no están generalmente, o de sacarlas para cualquier fin, pero meten una carta en la empresa que dicen que es para remodelación y se vuelve plata de bolsillo. Recuerde que sus cesantías son su primer fondo de emergencia y las cesantías solo se pueden tocar en 4 momentos. 1, cuando usted está cesante, ya sea por despido o por renuncia. 2, cuando va a hacer remodelación de vivienda. 3, cuando va a adquirir vivienda para el pago de su educación o la de sus hijos. Y ahora una nueva opción que es el pago de pólizas de seguro para la educación superior o la educación garantizada de los hijos. Busque asesoría en finanzas personales. Esto es bien importante. Antes de cualquier cosa, antes de llegar a la insolvencia, inclusive antes de endeudarse, busque una persona que le dé una mano de cómo endeudarse. Y lo digo porque hay 2 temas. El primero es que el dinero siempre será un recurso limitado. No importa cuál sea su salario, 1 millón de pesos o 100 millones. Usted no se puede gastar ni más de 1 millón ni más de 100 millones. Y es un tema inexplorado en las familias y en las personas, y es algo de lo cual no se habla. Entonces, hay personas como nosotros al interior de misfinanzaspersonales.co y hay otras personas también que se dedican al momento y al proceso de finanzas personales, que han investigado en el comportamiento y en la forma de estructurar mejor sus finanzas. En caso de no poder pagar sus obligaciones, recurra a los centros de conciliación. Los centros de conciliación generalmente, cuando usted va y golpea la puerta, le dan una cita, y esa cita no tiene costo, ¿sí? Porque le van a decir es por dónde puede avanzar, qué puede hacer. Inicie su proceso de insolvencia. No le tenga miedo al proceso de insolvencia. Hay mucha gente que me llama y que no ha iniciado el proceso de insolvencia porque le da pena. Pero de pena lo van a embargar, lo van a ejecutar y va a quedar usted sin el mucho o poco ingreso que le quede. Ahora, no utilice el proceso de insolvencia para hacerle conejo a sus obligaciones. Eso no es correcto y eso no está bien. Si realmente le está llegando el agua al cuello, utilice el proceso de insolvencia. Pase por los estados que veíamos en los primeros slides. Pase, 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 y si ya ve que tiene el agua al cuello y quizá le está llegando un poco por encima de la boca y no le permite respirar, el proceso de insolvencia está bien. Además de ser una ley, le va a ayudar a disminuir su estrés financiero. Además de su estrés financiero, le va a ayudar a estar un poco más tranquilo, a que las llamadas de las instituciones financieras a cobrarle pueda contestarlas al teléfono sin problema y siempre decirles que
está en proceso de insolvencia, que por favor lo dejen de llamar, porque además es uno de sus derechos. No lo pueden llamar, no le pueden hacer cobros coactivos y no le pueden enviar información a su celular ni mensajes de texto, sino simplemente usted ya está en un proceso de negociación, luego no le pueden seguir cobrando y va a estar usted más tranquilo y con la cabeza mucho más puesta en su lugar. Los procesos de insolvencia en los centros de conciliación, notarías o cámaras de comercio son realmente un proceso bien interesante para su tranquilidad y para volver, como la palabra que está de moda, a reinventarse, volver a planear sus finanzas personales, volver a estructurarse y volver a hacer las cosas de una manera diferente. Muchísimas gracias al doctor Zuluaga y a todas las personas y el equipo de trabajo de Actualícese. Para mí un gusto compartir este tiempo. Y aquí tenemos que necesite algún tipo de cosas sobre asesoría de insolvencia. Ahí está mi agenda, www.calendly.com/gbotero/insolvencia, y con mucho gusto agenden una cita y les hago una asesoría para profundizarles algo más por 10-15 minutos. Muchísimas gracias. Para mí un gusto compartir esta mañana con todo el equipo de Actualícese y todas las personas que hacen parte en este momento de nuestro Facebook Live. Gabriel. Señor. Gracias, muy bueno. Le voy a hacer varias preguntas. La primera, Claro. ¿Cuáles son las personas que más comúnmente entran a este tipo de conciliaciones? Las personas independientes, doctor Zuluaga. Las personas independientes que manejan varios proyectos, por decirlo así, o varios clientes. Tuve, de hecho, asesoré a una persona, contador público, que llevaba varias revisorías fiscales y por razones diferentes sus ingresos se vieron minimizados de manera ostensible porque algunas empresas dejaron de pagarle como revisor fiscal y otras pues prescindieron de sus servicios. Entonces sus ingresos se le bajaron al 40%. Entonces, cuando usted tiene varios clientes, este tipo de personas son las que más llegan a los procesos de insolvencia. 1. Y 2, los empleados que trabajan en compañías reconocidas, que obviamente son target de los bancos para que les ofrezcan tarjetas de crédito, y estas personas creen o hacen uso de las tarjetas de crédito sin mirar las consecuencias, porque como dice un amigo mío, lo único malo de las deudas es que hay que pagarlas, y entonces a veces se le vuela a uno el presupuesto. Se gana 100 pesos y tiene que pagar obligaciones por 120 y ahí no hay opción de seguir avanzando. Esos son los dos casos que más he atendido en este proceso de insolvencia de persona natural. Bueno, la pregunta se la hacía porque yo he considerado que hay un problema en las empresas, porque esos trabajadores con su sueldo normal, 2 millones, 2.500.000, no conocen cómo manejar sus recursos. Se endeudan y cuando se dan cuenta están, entre contadores hablamos del jineteo, pagando con una tarjeta y hasta que ya no pueden más, con un problema. Para mí el problema grave es la angustia, la desazón, la presión con que trabajan o no trabajan, porque al final están más pensando en su familia, en sus problemas y en sus dificultades que en el trabajo que realizan. O sea, se vuelven ineficientes en su propio trabajo. Mire, doctor, nosotros tenemos una... ver en esa circunstancia, pero aguárdate que un segundito, que esa es una parte primera. Conozco el problema que sufre el campesino. La persona natural que se endeuda, voy a decirle algo con el Banco Agrario, pero no solamente con el Banco Agrario, empiezan los problemas del gota a gota, cuando ya no pudo o saca las cuotas para pagar al Banco Agrario o pagar a una entidad financiera y ya no le alcanzan los recursos. Pero ellos no hacen sino esconderse, y esto se lo cuento porque lo conozco de circunstancias en que la gente simplemente está escondida y aquí vamos a ver si llegan los del banco,
vamos a ver si a mí me encuentra este señor, pero también viven en la angustia, viven en la desazón, viven en el problema, viven en las dificultades de tipo mental, que no le, estresados. Entonces, ¿qué comentarios me hace sobre esos dos temas? Que luego tengo otra pregunta. Vamos a empezar por las empresas, doctor. Las empresas, nosotros tenemos unos estudios donde hemos determinado que alrededor de una hora diaria, hora y media diaria, pierden los empleados arreglando sus finanzas personales en horario laboral. Ojo con esto. ¿Cómo se disminuye la productividad en la empresa? ¿Mm? ¿Cómo el estrés y el que le vivan llamando a usted los bancos a buscarlo a su celular mientras en su horario laboral? Yo trabajo con varias empresas en temas de bienestar al interior de los departamentos de talento humano, en temas de bienestar financiero. Y hoy por hoy las empresas están preocupadas por el bienestar financiero de sus empleados. Muy preocupadas. Precisamente por la baja en la productividad, pero más que eso, el riesgo psicosocial, doctor Zuluaga, que esto genera por la depresión, por la angustia, porque se acaban los matrimonios. De hecho, la encuesta de hogares que tiene el Centro Nacional de Consultoría determina que el 14% la mayor incidencia de las discusiones en familia son por temas financieros. Eso para cerrarle el pedazo de las empresas y de los empleados. Entonces sí, pierden mucho, algunas ya se están dando cuenta y nos están llamando a nosotros. Y el campesino, ese sí que es más complicado, porque el campesino muchas veces no tiene acceso al conocimiento de la norma, sino el campesino fue al banco agrario y pidió para un cultivo de fresas y por alguna razón o le salió muy bien la cosecha y se gastó la plata en otra cosa, esa puede ser una, o simplemente perdió su cosecha. Entonces, en los dos escenarios siempre pasa y terminan endeudándose en los gota a gota. Y también para ellos existe la ley de insolvencia. ¿Sí? Es importante que lo tengan y que tenga claro que puede ir y levantar la mano. Y si en el pueblo, por más chiquito que sea, o en la vereda más pequeña que sea, no hay centro de conciliación, usted puede ir al municipio más cercano de su domicilio donde exista un centro de conciliación y puede hacer este proceso independientemente de lo que usted haga. La pregunta que le hice de quiénes accedían a este tipo de conciliación es porque precisamente a eso no acceden sino las personas que tienen cierto grado de formación. Yo estoy seguro que los campesinos, un jornalero, no accede y no accede por una filosofía. Le voy a contar. Yo tenía uno que, como lo llamamos, peones o jornaleros, pero muy inteligente. Llega y tiene una deuda y tiene un problema con una persona. Dijo, yo no voy a formalizar ni voy a dejar que esto siga procesos de tipo jurídico. Esta deuda la arreglo con el señor. Si al final me tengo que dar, y así lo dijo, machete con ese señor, no es machete, pero no voy a procesos jurídicos, porque de esos procesos jurídicos no sale uno. Le estoy casi diciendo la frase que él utilizaba. Y precisamente llega un banco y siempre escondido, pasaron hasta que al final el banco se cansó y tuvo que dejar la cuenta sin cobrarla porque él no quiso aparecer y no quería aparecer precisamente por esa filosofía. Yo no me formalizo los problemas. Y además decía, si tengo es problema con otra persona, tampoco la judicializo ni la llevo a una inspección, porque eso es volver un problema, un trauma permanente para la vida. Entonces, de manera que le dejo esas inquietudes. Y lo otro, doctor Zuluaga, discúlpeme que lo interrumpa, es que aún teniendo un poco más de formación académica, si lo quiere, y un poco más de ingresos, la gente no accede a este proceso por pena. Porque es que, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir el amigo? ¿Y qué va a decir el vecino? Y yo les he dicho, quebrarse o estar en una situación económica difícil no es pecado. No es ser deshonesto, ¿sí? Lo deshonesto es otra cosa. Es importante que la gente tenga la tranquilidad.
de que el proceso está ahí y está abierto para todos. Una pregunta, ¿los embargos por alimentación entran en eso o eso no es? Súper importante. Los embargos por alimentos se tienen que seguir cumpliendo y usted debe manifestar que tiene un embargo por alimentos y vuelve y juega como en el patrimonio de familia, son los bienes del menor y el menor prevalece. Entonces usted lo anuncia, lo dice y lo tiene que seguir cumpliendo. Ese sí lo tiene que seguir cumpliendo, no le frena. Porque pues usted, si se supone que es un embargo por alimentos, el niño tiene que tomar leche o el niño tiene que hacer mercado. Entonces, los embargos por alimentos los tiene que seguir cumpliendo y las empresas le siguen descontando el valor del embargo por alimentos para hacer el depósito judicial. Y el tema de las libranzas, que no lo mencioné y ahora que me habla de embargos, cuando usted tiene libranza, pues generalmente está al día, porque la empresa le descuenta y le paga al banco. Cuando usted es aceptado en proceso de insolvencia, la compañía no le puede seguir descontando la libranza porque usted incluye la libranza dentro de su proceso de negociación de deudas. Otra pregunta, allí no hay, no se nombra como en la ley 550 o en la ley 1116, no se nombra promotor. No. O sea, ¿quién es el que sigue el Yo. proceso? No. O sea, yo mismo cuando me presento soy mi promotor y el conciliador, como tercero en discordia, por así decirlo, es el que le propone a uno y a otro cuánto usted como entidad financiera debería ceder y cuánto usted como deudor debería pagar para tratar de llegar a un justo medio y a un feliz acuerdo. Tengo que comentarle, miren lo que sucedió con estas personas que pues, son las que pueden acceder, que son personas independientes en general. Entonces, lo que pasó ahora con el PAEG, con el programa de apoyo en la nómina. Ok. No, hay independientes contadores que tienen 3, 4 personas que no tienen cámara de comercio, que no llevan contabilidad y que no tienen contador. Y entonces están ahora precisamente con todos los problemas porque ni siquiera pudieron acceder a ese beneficio, ni van a poder acceder al beneficio que viene de que le ayuden con el 50% de la prima. De manera que habría que revisar hasta dónde ese concepto de independiente habrá que tratar de buscarle unos cambios para que tenga posibilidades de salir adelante. Listo. Puntualmente tengo también el caso, además del contador que usted menciona. Uno de mis buenos amigos es odontólogo y él tiene a las auxiliares de odontología bajo como persona natural y tampoco ha podido acceder a ninguna cosa del gobierno. Sí, a nada. No tienen, quizá los créditos. Y eso, porque como es odontólogo, entonces se vuelve perfil de alto riesgo porque no puede trabajar. Entonces no le dan crédito tampoco. No, eso ha sido, no se imagina. Ha sido una cosa loca. Yo le he escrito al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, varias veces y todavía estoy esperando que me conteste si nos está viendo. Gracias, doctor Malagón, una respuesta. Pero al doctor Malagón y le he escrito a Presidencia y he escrito a los ministros, inclusive al doctor Carrasquilla le he escrito porque veo que las intenciones del gobierno están claras, están buenas, pero al momento de materializarse no le están llegando a quien deberían llegar. Ese es mi sentir netamente personal. Bueno, entonces, yo no sé si Carlos Cervera tiene alguna pregunta. Sí, doctor Zuluaga, a través del Facebook Live tenemos varias preguntas, Gabriel. Ángela Montiel, si una persona es representante legal de una fundación sin ánimo de lucro, persona jurídica, pero tiene compromisos financieros debido a la pandemia, se ha retrasado en los pagos, ¿puede acceder al proceso de insolvencia con su RUT como persona natural o como comerciante? Bueno, hay dos momentos para darle la respuesta a Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, el hecho de ser representante legal no te hace comerciante, porque el hecho de ser representante legal es tu trabajo. A usted la contrataron en esa fundación como directora para ser representante legal.
independientemente de que tenga un salario como sueldo como empleado o unos honorarios por desempeñar la función. Entonces, así las cosas, su RUT personal, la copia de su cédula, los extractos, los certificados de libertad de tradición y llevas ese paquetico y se lo entregas a el centro de conciliación. Pero si dentro de la fundación, siendo sin ánimo de lucro, usted tiene una participación que la declare controlante, es decir, que usted tenga una participación en esa fundación superior al 50% y además sea representante legal, usted adquiere la figura de comerciante y no lo podría hacer bajo esta ley, sino la 1116. Pero es importante que el hecho, y para todas las personas, independientemente de que sea una fundación, si usted es el gerente general de la compañía ABC y está en el proceso de insolvencia, no tiene problema, porque ser representante legal no le indica ser comerciante, es una de las funciones de su trabajo. Así como el mensajero lleva documentos y trae documentos, usted como gerente general también es representante legal. Carlos, Señor. ¿hay más preguntas? Sí, señor. Bueno. Otra de Kerima Orozco. Una persona que no tiene trabajo fijo y tiene un vehículo que no está en buenas condiciones y tiene varias deudas, ¿cómo hace para declararse en insolvencia? Y si lo hace, ¿tiene que pagar cuotas sobre estas deudas? Sí, a ver si entendí un poco, que está un poco largo, Carlos. Es una persona que no tiene un trabajo estable, ¿verdad? Correcto. Tiene unos ingresos por cualquier razón. Y si en este momento no tiene ingresos por la pandemia, si tiene deudas y tiene un carro que no está en muy buen estado, claro, dentro del proceso de insolvencia, el proceso de insolvencia no es para perdonarle las obligaciones sí o sí. El proceso de insolvencia es para abrir un espacio de negociación. Entonces, el carro, así esté golpeadito, hace parte del proceso de liquidación patrimonial y hace parte de los bienes que le tiene que entregar al centro de conciliación. Dorian Moreno pregunta, si el 52% de la deuda está amparada en una deuda hipotecaria en primer grado, no tiene afección de familia, pero tiene esa cuota al día, ¿los otros deudores la pueden embargar? Pues como el inmueble tiene garantía hipotecaria, el único que lo podría embargar sería el banco que tiene la hipoteca. Ahora, podrían llegar los embargos, pero como existe la garantía hipotecaria, el embargo queda ahí. Y el día que se levante la hipoteca, ese embargo entra a ser parte de ese inmueble. Pero no se puede meter en proceso de insolvencia porque, como lo dice ahí, el 52% de sus obligaciones son esa hipoteca. Entonces, no tiene la mayoría de las otras. Entonces, yo pienso que lo más importante es negociar con todas las entidades y todos los deudores para buscar un feliz acuerdo y no poner en juego su patrimonio. Y finalmente, Mónica Pulido nos pregunta, este es el caso de un jubilado que no tiene bienes, pregunta que si existe la posibilidad de terminar el proceso o este se traslada a otra persona, como por ejemplo los hijos. Si Mónica nos está oyendo, que si nos escribe, ¿será que está hablando del pensionado si llegara a fallecer? Yo Sí, entendería parece. que sí. Yo Parece entendería que que sí. sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Se supone que las deudas en Colombia están amparadas, se supone no. Por obligación, las deudas en Colombia con el sistema financiero están amparadas por una póliza de vida. Que en el momento en que esa persona fallezca, pues la póliza de vida paga las obligaciones. Tiene que tener muy claro, muy, pero muy claro, si la póliza está operando, porque al usted dejar de pagar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, si usted la deja de pagar, el banco no tiene la póliza abierta. Si no tiene la póliza abierta y la persona fallece, es probable que no le paguen el siniestro. El siniestro, la muerte de la persona. Y si eso es así, entendería yo, y lo he visto en alguna ocasión, que el banco se puede hacer parte en el proceso de sucesión. Porque como no lo pueden embargar porque las pensiones son inembargables, entonces el banco está esperando que pase algo. Pero a esa persona siendo pensionado y toda esta historia, se puede meter en proceso de insolvencia y negociar para cancelarle a los bancos y sus obligaciones. Eso es totalmente válido. No hay edad para ingresar a proceso de insolvencia. O sea, no hay edad máxima.
Doctor Zuluaga, esas eran algunas de las preguntas que Yo teníamos a través del tengo Facebook una Live. inquietud. Señor. Ustedes dan capacitación sobre estos temas. Cuando ustedes van a una empresa, como lo han hecho ya, que sé yo, que estuvieron en Caracol y en otras empresas, ustedes lo primero que proponen es que se organice un fondo de empleados o una cooperativa entre los empleados, o hay otra fórmula que usted ve para mantener pues un poquito el ánimo de aquellos que tienen problemas de tipo económico. Muchas veces lo que hacemos es un tamizaje en las empresas de cómo está el clima financiero. Así como se mide el clima organizacional, medimos el clima financiero en la empresa. Y a partir de ahí le hacemos recomendaciones a las empresas, bien sea la unión entre los empleados en un fondo de empleados o en algún tema de cooperativa, o si no quieren montarse en estructurar un fondo de empleados, hay cooperativas que sirven como equivalente a fondo de empleados para las empresas. Eso también se puede hacer. Y empezamos también a buscarle opciones y oportunidades a las personas de cómo estructurar mejor sus obligaciones, de cómo hacer una compra de cartera. En la página nuestra de internet está las mejores tarjetas de crédito, las que tienen más bajas tasas, las mejores inversiones, los fondos de inversión colectiva, y entonces también está todo lo que nosotros manejamos, inclusive en nuestro canal de YouTube también. Tenemos varios consejos de cómo manejar las deudas, pero a las empresas empezamos a hacer campañas acorde con el tamizaje que vemos. Si vemos que la gente está muy endeudada o poco endeudada, entonces vamos estructurando. Una de las empresas en algún momento nos llamó una persona a decirnos que había una empleada que lo tenía muy preocupado, nos llamó el presidente de la compañía, y era que la persona tenía 25 créditos gota a gota y además 6 obligaciones financieras con bancos. Debía 18 veces su salario, 100 veces su salario. Entonces, Bueno, sí, era muy complicado. yo tengo una pregunta, aunque ya creo que eso ya lo dijo. Una persona acosada y desesperada, pero al final hace un raciocinio psicológico y dice, yo voy a buscar la solución aquí rápida. ¿Qué tan rápida es esa solución? Que no sea que se le vaya el tiempo y mientras tanto lo mató la angustia antes de poder haber hecho la conciliación. Hay dos momentos. El primero es cuando usted entrega los papeles en el centro de conciliación. El centro de conciliación a los 5 días le entrega un acta donde usted le admitieron su proceso. Y en ese momento todos los procesos civiles y todas las cosas tienen que frenar. Sí o sí. Uno. Y dos, la ley de insolvencia le contempla 60 días hábiles para negociación o hasta 90. Y si usted liquida su patrimonio sin tener ningún tipo de activo, las deudas dejan de ser exigibles. Dejan de ser deudas civiles exigibles por los bancos para volverse naturales. Naturales significa que usted reconoce que tiene la obligación y que en algún momento de la vida lo podrá pagar. Esto es, entre comillas, y lo digo yo muy a mi manera, como un perdón y olvido de las obligaciones financieras. Eso quiere, Pero lo doctor, más importante es que los momentos psicológicos son súper importantes. Hay suicidios por obligaciones financieras. Entonces, levante la mano, por favor, antes de pensar en cualquier cosa de angustia. Levante la mano, busque un profesional de salud mental, un psicólogo o un psiquiatra, y métase en proceso de insolvencia. y esta es la última pregunta que le hago. Es decir, si el señor acabó con su patrimonio, y cuando acabó con su patrimonio fue que se le ocurrió que encontró a Gabriel Botero para que le ayudara y solamente le alcanza para pagarle los honorarios a Gabriel Botero. Entonces, ¿qué va a suceder en un proceso de esos si él no va a tener con qué responder? Bueno, tiene con qué responder. Digamos que se quedó sin trabajo y sin patrimonio, para ponerlo un Sí. poco más gris. ¿Sí? Y nada verde. Se va a liquidación patrimonial, y estando en liquidación patrimonial no tiene ingresos, no tiene cómo, se van a extinguir las deudas o no se van a extinguir, van a dejar de ser civiles para volverse naturales. Y en algún momento la vida volverá a dar una vuelta y usted volverá a estar bien y tiene como pagarle a los bancos. Porque ya como las deudas son naturales, usted llega con el dinero y dice, mire, yo tengo una deuda que no me pueden exigir, pero les debo 1.000.000 de pesos. Aquí está. Se presume el derecho del deudor. O le hace abonos.
o le hace abonos, como quiera, como quiera. Yo he manejado insolvencias de 1.200 millones, de 400 millones y de 50. Doctor Gabriel Botero, muchas gracias. Me parece que es un tema de mucho interés y llega en forma muy oportuna para los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muy buena la información. Doctor Zuluaga, un gusto estar hoy con usted, con Carlos Cervera y con Actualícese. Háganme saber en qué les puedo servir. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de este Facebook Live y hasta pronto. Al doctor Botero Vázquez le reiteramos nuestro agradecimiento, y a todas las personas que nos acompañaron los invitamos para que a las 11 de la mañana se vuelvan a conectar con nosotros, porque estaremos tratando el tema ayudas de las cámaras de comercio a los pequeños empresarios con Luisa Fernanda Cadavid. Entonces en una hora nos reencontraremos. Chao, chao.